cuadro de San Juan Bautista que estamos viendo obedece a que hoy es domingo 24 de junio y hoy se celebra la fiesta de San Juan Bautista. Este cuadro que hemos traído para usted pues es una fotografía pequeña del original que se encuentra en la capilla del Palazzo di Malta, el palacio que es sede de la soberana militar y hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, porque San Juan Bautista es el santo patrono de la Orden de Malta. Así que el original, la pintura original, está en la capilla de ese palacio que está en Roma, en la Vía Condotti, sede del gobierno de la Orden de Malta. Y como ve usted, el Señor en el río Jordán y San Juan Bautista bautizándolo. Así que hoy es domingo 24 de junio, día de San Juan Bautista. Yo le saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros y le doy la bienvenida a El Pulso de la Fe. San Juan Bautista, mire, tiene muchos puntos de reflexión. Uno de ellos es que, sin duda, es el ser humano que impactó al Señor de manera especial, al grado de que el mismo Jesús diría: yo les aseguro que no ha nacido ni habrá hombre mayor que Juan el Bautista, así, y por eso es considerado como el santo más importante en la iglesia, por sobre San Pedro, San Pablo, incluso sobre San José. Siempre que se canta la letanía de los santos, el primero es San Juan Bautista. Perdió la cabeza por Cristo, y además dijo: no me estén viendo a mí, no se despisten, es Él, aquel, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el fuego del amor, con el Espíritu de Dios. Bien, empecemos. Les sugiero que se quede con nosotros. El tema de hoy es un tema fuerte, siempre interesante. Hablaremos sobre los exorcismos y sobre los exorcistas. ¿Qué es un exorcismo? ¿Qué es el exorcismo mayor? ¿Qué cosa es una posesión satánica, una influencia demoníaca? ¿Qué cosa es una infestación? ¿Cómo es que el demonio puede actuar en la historia de los seres humanos? ¿Acaso verdaderamente el demonio puede entrar al cuerpo de alguien y apoderarse de su mente, de su voluntad, de su espíritu? De eso hablaremos hoy. Tendré en esta mesa al padre Pedro Mendoza Pantoja, coordinador general de exorcistas de la Arquidiócesis de México. Todo esto con motivo de que México será sede del tercer Congreso Internacional de Exorcistas. Estarán en nuestro país los exorcistas de Roma, de la Santa Sede, del Vaticano y de muchos países más. Así que ese es el tema de hoy. Pero antes le platico que el domingo de la semana pasada, domingo 17 de junio, el Papa Benedicto XVI estuvo en la ciudad de Asís, en Italia, para conmemorar los 800 años de la conversión de San Francisco. En torno a esto hemos preparado una nota que nos habla sobre Asís, sobre San Francisco, sobre Santa Clara y también sobre el grito que Benedicto XVI lanzó desde Asís. La ciudad de Asís, en Italia, forma parte del selecto grupo de ciudades que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Asís bien lo vale, pues es una ciudad medieval que cuenta con crónicas de más de 1000 años y su intacta historia se recrea en sus callejuelas y revive en sus edificaciones hechas con piedra caliza por constructores del medioevo. Cantera, madera y tejas de cerámica conforman el aspecto urbano de Asís, único en su tipo. Cada una de las ventanas de las pequeñas casas son vitrales emplomados, algunos son del color del agua y otros son multicromáticos. Sus calles no conocen el asfalto, pues su piel es de piedras, y su cielo es virgen porque jamás ha sido violentado por humos grotescos. Es un cielo por el que solamente cruza la mirada del sol y las lágrimas de sus nubes. Toda la belleza de Asís respira la grandeza de lo pequeño y la sencillez de lo grandioso. Con ello, Asís no le debe toda su fama a lo medieval, ni a la antigüedad intacta, ni a sus piedras mudas, ni a sus calles estrechas. Asís es Asís por San Francisco, el Poverello y por Santa Clara. Puede ser difícil creerlo, pero cuando se camina por Asís, se percibe el clamor continuo de aquellas dos criaturas, quienes habiendo renunciado a la riqueza y al poder, lograron configurarse con otro pobre, el de Nazaret, que por ellos y por muchos murió clavado en una cruz, 1200 años de que Francisco fundase a los frailes menores
y Clara a las damas pobres de Cristo. Allí están los restos de Santa Clara y de Francisco. Él debajo de la grandiosa basílica de 2 niveles que la devoción de los fieles le edificara, y ella debajo de su basílica que la misma fe le construyera. Allí está también la porciúncula, la más pequeña porción de tierra contenida por la pequeñísima capilla en la que Francisco vivió su conversión. Allí está el Cristo de San Damián, el crucifijo pintado sobre madera que cobrara vida sobre su propia cruz y le hablara al pobrecito de Asís para pedirle que reconstruyera su iglesia porque amenazaba con derrumbarse. Francisco había cumplido la solicitud y buscando piedras la reedificó con sus propias manos, pensando que con ello cumplía la voluntad del Señor. Pero después, en su viaje a Roma, en el Palacio Apostólico Lateranense y ante el Papa, comprendió lo que Cristo le había pedido. Ante la curia romana y bajo la mirada de obispos y cardenales enjollados, seguido por sus hermanos de hábito, descalzo, con los pies lodosos ante la vista de todos y vestido solo por la burda tela que cubría su cuerpo, con un cordón blanco atado a su cintura, Francisco dirigió sus pasos hacia el romano pontífice, que no esperó a que los pasos terminasen, pues él se puso en pie y caminó hacia Francisco para luego besarle los pies y pedirle que edificara la iglesia que por la opulencia y suntuosidad que le rodeaban se derrumbaba sobre sí misma. Allí en Asís se conserva ese mismo hábito, con 800 años de edad y con 800 parches de tela cosidos por las pobres manos franciscanas. A Asís llegó el Papa Benedicto XVI para celebrar los 800 años de la conversión de San Francisco el pasado domingo 17 de junio y allí mismo en su propia tierra, Francisco y Clara de Asís le inspiraron, a partir de la pobreza que nada quiere, de la sencillez que a nada aspira, de la humildad que nada pretende y de la docilidad que todo lo cambia, a soltar un grito de paz por la humanidad tan necesitada de ella y que tanto anhela. El Papa Ratzinger dijo que considera un deber lanzar desde aquí un ferviente llamamiento para que cesen los conflictos armados que ensangrientan la tierra, callen las armas y el odio se rinda al amor, la ofensa al perdón y la discordia a la unión. Es que el llamamiento a la paz es el constante sonido de Asís. Claro, San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís son 2 personajes muy difíciles de entender, sobre todo por los poderosos, por los ricos, por los potentados, por quienes no conocen la sencillez, la humildad, la pobreza y la grandeza que esto proporciona. San Francisco y Santa Clara son el vivo reflejo, la materialización de la grandeza de Dios a partir de la pequeñez. Entremos al tema que hoy nos ocupa, los exorcismos, los exorcistas. Recibo con afecto al padre Pedro Mendoza Pantoja, coordinador general de exorcistas de la Arquidiócesis de México. Padre Mendoza, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado. Encantado. Su tema siempre es interesante. Siempre está rodeado, me parece, de como de cierta morbosidad, padre, está bien que lo digo así. Así es. Como que hay un interés malsano, diría, o como que se espera del tema un poco más allá, ¿no? La posesión satánica, el demonio que entra al cuerpo de una persona y la domina. Perdóneme que se lo pregunte así, va a sonar ocioso, sobre todo estando usted aquí, pero ¿el demonio existe? ¿El demonio actúa? ¿El demonio puede constituirse en amo y señor de un ser humano? Sí, con la permisión de Dios y de la persona. Una persona, ¿por qué lo permitiría? ¿Y Dios por qué lo permitiría? La persona por afán de conocer lo oculto, de tener poder, de tener éxito en la vida, es decir, confía más en el diablo que en Dios. Y Dios lo permitiría porque respeta la voluntad, la libertad del hombre. Pero ahora ciertamente también no todo aquel que quiere ser poseído o que quiere hacer un trato con el diablo va a salir poseído. Eso depende del diablo, no sé por qué razones escoge. Sí, o sea, Pero son muy raros
La razón, digo yo, es porque al diablo no le interesa tanto poseer a una persona como separarla de Dios. El diablo, siendo espíritu puro, no necesita de un cuerpo para actuar, pero a veces quiere manifestarse en esa forma o para probar a alguna persona, para atormentarla, para separarla de Dios. El Evangelio, Padre Pedro, está plagado de exorcismos que Jesucristo personalmente practicaba. Bueno, en realidad son más las curaciones de las que se habla en el Evangelio. Exorcismos propiamente dicho se hablan de 7. 7. 7 nada más. Las demás podríamos decir liberaciones y curaciones. Por ejemplo, el joven epiléptico es un claro caso de epilepsia. Sí. ¿Sí? Pero hay un relato muy curioso, Padre Pedro, donde el Señor dice, ¿cuál es tu nombre? Y responde, mi nombre es Legión porque somos muchos, ¿no? Sí. Sal de él. Y dice, no, arrójanos a esos puercos que están allí. Es muy extraño este relato y el Señor dice, bueno, a los puercos, los demonios salen del cuerpo de esta persona, se meten a la piara y se arrojan al mar 2,000 o 5,000 puercos, ¿no? Esto parece decir que el demonio para actuar necesita estar en un cuerpo, ¿o no? Más bien podríamos decir en la mugre, en el mal. ¿En la porquería? En la porquería. Porque, es decir, si alguien anda mal separado de Dios, es es donde se va a aprovechar. Porque es cuando Él tiene más poder que el hombre. El hombre, siendo bautizado y estando con Dios, está protegido de Dios, no le pasa nada. No le puede hacer nada, ya no más que tentarlo. Ujú. La tentación y la tentación del hombre la puede vencer viviendo una vida cristiana, una vida sacramental, vida de oración, de confianza y fidelidad al Señor. Y con eso tiene. ¿Por qué México, Padre? ¿Por qué México será sede de este tercer Congreso Internacional de Exorcistas? Vienen exorcistas Pues, de todo el creo mundo. yo que por designio de Dios, porque nadie lo planeó, sino que se vino dando. Empezamos con hacer algunos congresos para formarnos en este ministerio, porque realmente había una laguna en cuanto a formación en este ministerio del exorcismo, porque no se daban. Hasta la segunda mitad del siglo pasado, en los 60, cuando surge la muerte de Dios y la muerte del diablo, aparece nuevamente el diablo que no quiere morir y la necesidad de Dios en la gente, surgen muchas religiones. Es decir, la contraparte es el diablo no quiere desaparecer, aunque también una de las armas que utiliza es, en estos tiempos, el hacer creer que no existe. Ujú. Pero por otra parte también se manifiesta porque no quiere desaparecer. Bueno, encontramos el concepto del demonio en, yo diría, absolutamente todas las religiones, Padre. El demonio está en el Antiguo Testamento, o sea, Sí. en el judaísmo, ¿no? Lo encontramos en el Islam, lo encontramos también en religiones africanas, ¿no? A veces como un espíritu del mal, otras veces como un Dios malo, como si hubiese Dios que es bueno y a su mismo nivel otro Dios que es malo. El maniqueísmo. Es maniqueísmo, o sea, el demonio no es tan poderoso como Dios. Pero si lo encontramos en todas las religiones, ¿no será, Padre Pedro, que se ha hecho una criaturización, una iconografía personalizada del mal? Porque ¿no es acaso el mal la ausencia del bien? ¿O el Así mal es. es una criatura? Bueno, el mal existe como una persona, como fruto de la acción de una persona que se aparta del bien. O sea, el diablo propiamente era un ángel, que fue creado como los demás ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los demás ángeles, para actuar alabando y glorificando a Dios. Cuando un ángel que es libre, también como el ser humano, se olvida de que es criatura y quiere ser como Dios, entonces cuando se pervierte y se convierte en enemigo de Dios. Pero nunca va a poder con Dios. De hecho, yo veo que
Dios no se ocupó del diablo cuando él se revela. Es San Miguel y los ángeles fieles a Dios los que lo echan al infierno. Bueno, San Miguel Arcángel y los demás ángeles buenos lo sacan del cielo, pero nos lo echaron a la tierra, padre. Este es el problema. Es el problema. Habrá que preguntarle al Arcángel Miguel, pues, qué Para que bueno, nos- pero ¿por qué aquí no? Es decir, Dios permite el mal. Sí. Es una realidad. Dios no crea el mal, pero Dios lo permite. Dice San Pablo, para sacar un mayor bien. Pero Mira. mientras tanto, no hay ociosidad en De esto. entre el haber creado al hombre como un ser libre, hay la posibilidad del mal. Si no hubiera creado al hombre libre, no hubiera habido la posibilidad del mal. Pero entonces no sería el bien de la libertad que hace que el hombre sea partícipe de la gloria de Dios. Voy a hacer una pausa, padre, breve. Pero antes, mire, le voy a dejar dos temas referentes a Juan Pablo II, el grande papa, ¿no? En una audiencia general, recuerdo uno de estos miércoles, él dijo, el demonio está actuando con tanta furia porque sabe que su fin está cercano y sus días están contados. ¿De qué hablaba el papa? Y luego, ¿por qué Juan Pablo II es el que modifica el ritual del exorcismo en 1999, cuando no se tocaba desde el siglo XVII, ¿no? ¿Qué sabía Juan Pablo II que nosotros no sabemos en torno al demonio? ¿Y por qué, insisto, México es sede de un Congreso Mundial de Exorcistas? Hago una pausa, regreso con esto y con más. Continuamos en el Pulso de la Fe, estamos hablando sobre el exorcismo. Estoy platicando con el padre Pedro Mendoza Pantoja, coordinador general de exorcistas de la Arquidiócesis de México. Y antes de continuar con el tema, le presento una nota que nos llega del Centro Televisivo Vaticano y que nos permite conocer más de las grutas vaticanas. Hoy podremos ver en esta nota la capilla que está en las grutas del Vaticano, donde está Juan Pablo II enterrado, la capilla de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, y además otra capilla que está también ahí en las grutas, dedicada a la Virgen de Częstochowa, patrona de la nación polaca. No solo hay ruinas antiguas en las grutas vaticanas. Algunas de las capillas que forman la corona del corredor son obras más recientes que dan testimonio de un arte religioso moderno y la voluntad de los papas de inspirarlo. Por eso, durante el siglo pasado, se emprendieron interesantes trabajos de restauración y edificación. Las grutas permanecieron prácticamente inalteradas hasta el siglo XX, en que se puso manos a la obra al descubrimiento de la tumba de San Pedro y la excavación de la necrópolis vaticana. Después, las grutas tomaron su aspecto actual, casi como el de una basílica, de una iglesia subterránea, y se añadieron en aquella época las capillas más recientes. Se comenzó con la capilla de los irlandeses, dedicada a San Columbano, en 1954, que se excavó con el beneplácito de Pío XII. Continuó después la excavación de la capilla llamada Polaca, dedicada a la Virgen de Częstochowa, que en 1982 se continuó con la capilla de los santos patronos de Europa, Benito, Cirilo y Metodio, con la capilla lituana, en 1970, la pequeña capilla en honor de Nuestra Señora de Guadalupe, en 1992, y en lo hondo de las grutas, la capilla de Nuestra Señora de los Húngaros, de 1981. Tenemos aquí un coro de devociones y también un coro de naciones que han tenido el privilegio
de estar aquí, cerca de la tumba de San Pedro. Entramos ahora en la capilla dedicada a los santos patronos de Europa, Benito, Cirilo y Metodio. Es una pequeña capilla que en un tiempo contuvo los relieves del monumento sepulcral de Pablo II, y es una que se realizó gracias a la contribución de los caballeros de Colón, cuyo trabajo se realizó en 1981. Dentro de esta capillita vemos un crucifijo en bronce que realizó como imitación el escultor Tommaso Gismondi, inspirándose al calco en un crucifijo carolingio que se conserva en los locales de la fábrica de San Pedro. Así pues, de alguna manera, pervive en esta pequeña capilla una memoria de la antigua basílica. También es interesante el retablo del altar, en bronce, con la representación de los santos Benito, Cirilo y Metodio, obra del mismo escultor Tommaso Gismondi de Anagni. Junto a la capilla dedicada a los santos patronos de Europa, Benito, Cirilo y Metodio, se abre la capilla dedicada a la Virgen de Częstochowa o de la nación polaca. Una capilla muy querida para el Santo Padre Juan Pablo II, que se amplió una vez más gracias a la contribución de los caballeros de Colón. Y es una capilla que en sus paredes laterales está adornada con las esculturas en piedra de los santos de la nación polaca y en el fondo con el ícono de la Virgen de Częstochowa, de la Virgen Negra recientemente coronada. E sul fondo dall'icona della Madonna di Częstochowa, della Madonna Nera, recentemente incoronata. Pues ya ve usted un pequeño recorrido gracias a la televisión. Entramos con las cámaras a las grutas vaticanas. Continúo platicando con el padre Pedro Mendoza Pantoja sobre los exorcismos. Padre Pedro, ¿qué? El demonio se pone de moda y entonces los exorcismos, permítanme usar la expresión, se ponen de moda, ¿no? O sea, así es. Como que dejó de practicarse el exorcismo y ahora la iglesia lo retoma. Yo lo veo porque ciertamente, como decía, en la primera cincuentena del siglo pasado, pues no se veía, el único exorcismo que había era el del bautismo. Después incluso se quitaron las órdenes menores, que estaba ahí el exorcizado, aunque ciertamente el exorcizado es parte de la misión que tiene el sacerdote y sigue existiendo. Pero viene también la teoría de que el diablo no existe, y viene una incredulidad provocada por el diablo. Y seriamente, ¿no? Es decir, hay un buen número de teólogos, de sacerdotes que consideran que el demonio como una criatura no existe. Fueron influenciados por un Bullman que habló de que el diablo no existe, no es más que una personificación del mal. Ajá. O sea, lo que lleva a la pregunta, ¿existe el mal o no existe el mal? Si el mal es la negación del bien, entonces el mal no existe. Pero el mal existe como fruto de la acción de una persona, de un ser espiritual, que son los ángeles. Ay, ¿de qué hablaba Juan Pablo II, Padre Pedro? Yo creo que se nos fue sin duda que muchas cosas. Él precisamente ve que el diablo está actuando fuertemente, pero nos recuerda que el triunfo definitivo es de Cristo en la parusía. Sí, pero él dijo, el demonio está furioso porque sabe que su fin está cerca y sus días están contados. Es decir, esto nos tiene que llevar forzosamente al tema de la parusía, la segunda venida de Cristo, el fin de los tiempos, en donde, bueno, el demonio será totalmente vencido. Podría pensar que está hablando de que está cercano, pero hablando del tiempo en el campo espiritual, pues no podemos nosotros compararlo con el tiempo de nosotros, ¿no? En el campo material. ¿Por qué Juan Pablo II modificó, adaptó el ritual de exorcismo en el 99? Porque era al resurgir toda esta problemática del esoterismo, de las religiones occidentales, nuevas espiritualidades y tantas manifestaciones de gente dañada por el demonio, pues hubo la necesidad de retomar
ese ministerio y de pedir que en cada diócesis hubiera por lo menos un exorcista nombrado por el obispo. Si el obispo no puede ejercer por sí mismo, ¿quién le corresponde? Que nombre a uno. Ajá. Ahora, la verdad es que el trabajo que realizamos nosotros los exorcistas no es tanto de expulsión de demonios. La Sí. película de Hollywood nos ha contaminado, ¿no? Sí. En el concepto de lo que es un En exorcismo. realidad lo que tenemos constantemente son personas embrujadas, personas que pues ven al diablo, que oyen voces, que les motivan sentimientos negativos y están atormentadas por esas obsesiones diabólicas. Pero son gratis, es decir, el demonio de pronto se puede poner a fastidiar a alguien o hay una causa. La causa es el alejamiento del hombre de Dios. Recordando lo que dice el Deuteronomio, que dice, cuando entren a la casa, a la tierra que les voy a dar en propiedad, que no hayan entre ustedes quienes consulten a los adivinos, a las estrellas del cielo invoquen a los muertos, porque son cosas abominables a los ojos de Dios. Y si van a entrar en la fe del verdadero Dios que les va a llevar a la patria prometida, no hagan eso que hacen los paganos. Entonces, cuando el hombre, que es cristiano, que es católico, busca la solución a sus problemas en el esoterismo, con los espíritus, el espiritismo, los horóscopos, los adivinos, está metiéndose en el terreno del oculto. A él no le está dado el ver lo oculto, sino lo que puede ver por medio de la razón. La sabiduría del bien, pero también del mal, ¿no? Sí. El conocimiento del bien y del mal. O sea, la persona humana también quiere conocer el mal. Y es una realidad, padre. Allí están los brujos y brujas y pitonizos y adivinas y hasta marca el 01900 y aquí le vamos a decir lo que le va a suceder, su destino, etcétera. Los astros, ¿no? Es una realidad. Y en todos los niveles, en clases socioeconómicas bajas, acuden con brujos y brujas y en clases socioeconómicas altas, las señoras van a que les lean las cartas y les digan lo que va a suceder y que le hagan un trabajito y un amarre, ¿no? ¿Y eso es abrir la puerta al demonio? Sí, pues bueno, en mi opinión personal es que se mete uno a buscar lo secreto, lo oculto, y entonces lo que echa a manejar a uno es su inconsciente. Según los teóricos del inconsciente, dicen que el inconsciente no tiene barrera ni de tiempo ni de espacio, y puede ver más allá de lo físico, pero eso que está ahí atrás, él no lo domina. El que lo domina es el diablo. Entonces el diablo puede engañar a la persona. Digamos, por ejemplo, el uso del péndulo, la radiestesia. Manipula el péndulo como un volado, ¿no? Sí o no. Y uno está dándole al azar para saber qué hay detrás, o qué sí o no. Pero si uno confía en eso, entonces el diablo le puede a uno jugar rudo. Quien participa en prácticas esotéricas, Así es. se está colocando en ocasión de ser manipulado por el diablo. así tal cual. Sí. ¿Lucifer conoce el pensamiento de las personas? Bueno, no es Dios para tener conocimiento, pero sí puede penetrar en el pensamiento de una persona, incluso manejarlo, el pensamiento de la persona. ¿Satanás puede apoderarse de la voluntad de alguien? De la voluntad, así propiamente, no, pero sí inducirla a que se aparte del bien, en un momento dado por influencia. Pero no puede posicionar totalmente de la voluntad. Esa ventaja tenemos porque entonces nos podemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros. Podemos en un momento dado equivocarnos, dejarnos engañar. Pero luego recapacitamos y nos volvemos otra vez. ¿Quién y solo quién puede practicar un exorcismo como tal? Solamente un sacerdote que esté autorizado, porque si ciertamente
El ministerio del exorcismo lo puede ejercer, tiene el poder para ejercerlo todo sacerdote, está regulado por la jerarquía. Hay brujos que ofrecen hacer exorcismos. No es un exorcismo. No es un exorcismo porque el poder de expulsar del demonio viene por un envío, un mandato. El envío que hace nuestro Señor Jesucristo. Vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. Mira, curen a los enfermos, y liberen a los oprimidos y expulsen a los demonios. ¿Usted ha practicado alguna vez un exorcismo mayor? Propiamente no. ¿Va de retro Satanás así, con el agua bendita, con el ritual en la mano, con la estola, padre? Lo he hecho, pero no lo considero yo un rito, porque el exorcismo mayor es todo un rito, con estola, el sobrepelliz, el Cristo y el ritual y el agua bendita. Y va de retro Satanás, Y va de, ¿no? sí, pero es todo un rito que lleva oraciones primero preparatorias, lleva una renuncia, lleva una profesión de fe y lleva después oraciones deprecativas, es decir, de intercesión para apoyo de los santos, de los ángeles y finalmente el mandato. ¿Cuál es el mandato? Sal, en el nombre de Jesucristo, vete, deja libre a esta persona. Sal. Esa fórmula se pronuncia durante un exorcismo mayor, Sí. pero también durante una liberación o durante una oración de liberación. ¿Qué diferencia Está hay? prohibido, digamos, por el mismo ritual. No se deben hacer oraciones de expulsión de demonio en una oración de liberación, porque para hacer el exorcismo mayor y por lo mismo hacer las oraciones imperativas de salte, uno tiene que estar seguro de que ahí está el diablo. Una seguridad, una certeza moral, por lo menos nos dice el ritual. Incluso avalado por la asistencia de un médico, de un psiquiatra, para tener la certeza de que no se trata de una enfermedad psicológica, sino de una verdadera presencia del demonio dentro de la persona. O de una obsesión. Que la persona esté obsesionada pensando que Sí. el demonio La se ha tiene apoderado de poseída. ella y no es así, ¿no? Así es. Entonces, por esto, en el de las oraciones de liberación, no se deben hacer oraciones imperativas, son solamente oraciones deprecativas, de intercesión, porque uno puede entonces meter la idea en la persona que está un demonio dentro de ella. Y puede caer en una obsesión de que nadie le va a poder sacar un diablo imaginario. De hecho, hay muchas personas que les han dicho, tú tienes 3, 4, 5 demonios. Y entonces andan detrás de cada sacerdote, de cada exorcista, para que le hagan un exorcismo para que le saquen al demonio. El exorcista no puede proceder inmediatamente a hacer un exorcismo. Usted puede determinarlo. Sí, me acaba de suceder un caso. Déjeme hacer una pausa. Regreso con ese caso y también le he de preguntar, Padre Pedro, si durante un exorcismo el demonio habla, vamos, cómo se manifiesta. Y regreso también para que usted nos establezca la diferencia entre una infestación, una influencia demoníaca y una posesión satánica. Vuelvo con esto y con más. De mucha utilidad es para nuestro público amable, usted que hace favor de vernos, conocer que abrirle la puerta al demonio de la manera más sencilla es lo esotérico. La ouija, los brujos, la adivinación, la lectura del café, la lectura del tarot. Y entre el público que nos ve, estoy pensando que puede haber algunas personas que digan, yo soy de eso, ¿no? Yo he participado en eso. Entonces, como este programa lo hacemos de una manera seria y profesional,
Yo quisiera pedirle, padre, alguna palabra hacia las personas que pues se han valido de eso, ¿no? O que están viviendo ya en un entorno en el que van y consultan al adivino cada semana o cada mes. ¿Qué decirles? Como todas las personas que me van a ver y con las cuales hago oración los viernes, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Oración de liberación por situaciones de salud física o un problema psicológico, un problema familiar, que no encuentran la salida, van y recurren al brujo, o van a recurrir al adivino, o una limpia porque tiene mala suerte, etcétera, y terminan después pues dañados, porque el diablo ciertamente hace favores. Ah, no, seguro. Sí. Digo, el mal, si se presentara horrible como es, pues nadie lo tomaría, pero el mal se presenta atractivo, ¿no? Sí, atrayente. Ofrece soluciones. Pero después se cobra. Después se cobra. Después se cobra y se cobra caro. Entonces atormenta mucho a las personas. ¿Qué hacer? Si alguien ha participado de estas cosas, ¿qué les puede decir, Digo, padre? por ejemplo, un caso de una persona que le dijeron que su marido andaba con otro. Entonces ella, para verificar si es cierto o no, empieza a consultar a los adivinos, a los brujos. Se crea entonces en ella una situación de sentimientos, de odio hacia el marido, y se crea una enfermedad, una parálisis que no puede caminar. Esto es real, es el caso que me iba a platicar. Sí. Durante 30 años esta persona no puede caminar. Anduvo con todos los brujos por donde quiera, incluso investigando, descubrieron que a los 9 años a ella la habían consagrado Satanás. Ah, caray. Entonces ella tenía la idea de que estaba poseída por el demonio. E incluso le aparecía en el estómago una palabra pacto. ¿Cómo? Pacto. Pacto. Sí. Le hacía alusión al pacto que habían hecho, que nos la consagraron cuando tenía 9 años. Esa idea la tenía metida de que estaba poseída y donde quiera andaba buscando que le hicieran un exorcismo. Estuvo conmigo 1 año y medio y siempre quería que le hiciera un exorcismo. Yo no vi ningún signo, digo, no estás poseída, tú no tienes ningún problema, ¿por qué no puedes caminar? No sé, pero esto es una influencia demoníaca. Influencia demoníaca, más no una posesión diabólica. Ella incluso en varias ocasiones hizo cosas para que yo saliera haciendo el exorcismo, ¿no? Me recuerdo que esto terminó que ella volvió a caminar. ¿Me recuerda usted a las niñas del internado de Chalco, de las monjas coreanas, donde había una histeria colectiva, pero no una influencia ahí del demonio? No, por eso digo, es importante este caso, porque presenta un caso psicológico que se estaba dando en ese mismo momento en Chalco. Las niñas que no podían caminar. Como una histeria. Es como una histeria. O sea, su origen es psicogénico. Esta señora se creó para, en cierta forma, detener al marido y castigarlo. Pero no podía caminar, se le doblaban igual las piernas. Una semana anterior a la que ya pudo caminar, se puso detrás de mí y me gritó así, dice, ¡cállate! Yo, ¿quién? ¡Que te calles! Te digo, y me empieza a hacer así la cara fea, ¿no? Entonces yo le dije a su esposo, ven, atiéndela, ¿no? Yo seguí con la oración. Ya no le hice caso, se calmó. Y a la siguiente semana, estando haciendo la oración, que era encaminada a ofrecerle a Dios todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad, para que le diera un valor redentor, de repente, no sé por qué, sentí la necesidad, dije, ¿y tú? Ya deja esa silla de ruedas. Tú puedes caminar. Experimenta el amor que Dios te tiene a través de tu esposo, que 30 años anda detrás de ti con una silla de ruedas. ¿Sí? ¿Se levantó y caminó? Ahí no se levantó y caminó, pero la siguiente semana regresó ya sin silla de ruedas. ¿Qué tal? Y yo no sé por qué, padre, pero siempre que hablamos de exorcismos hay una mosca aquí
¿Se ha dado cuenta? ¿Eh? Y yo no estoy diciendo que el diablo tome aspecto de mosca. Pero a ver, regreso a esa pregunta que dejé en el aire. Bueno, ya Santa Teresa de Jesús decía, los demonios para mí son como moscas, ¿no? Diciendo, teniendo por Señor a tan gran Señor, a Jesucristo, los demonios son como moscas. Oiga, el demonio se manifiesta, es decir, el demonio habla por boca de un poseído. Eso sería ¿En otras lenguas? Esa es una de las características de un poseído, que el demonio habla por la persona, precisamente, y se hace presente hablándole, por ejemplo, de cosas que están sucediendo en otro lugar. O le puede decir también a él, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello, ¿no? Sí. ¿Usted ha escuchado al demonio hablar? No. ¿El demonio le ha dicho a usted algo? ¿Lo ha atacado alguna vez? Bueno, sí, pero a través de otra persona no poseída, sino por una influencia demoníaca. Endemoniado, pudiéramos decir, ¿no? Con un espíritu del mal en una persona, cuando yo hice el exorcismo de León XIII, cuando yo no era exorcista. Pues yo no le recomiendo a los laicos que se pongan a hacer exorcistas, y a un sacerdote si tiene primero una buena preparación, porque puede llevarse a una sorpresa. Cuidado. Sí. O sea, tomar el ritual del exorcismo del Papa León XIII, recetárselo a una persona y convocar al demonio a que salga de ella, es peligroso. Es peligroso. Solo lo puede hacer un exorcista. De hecho, a raíz de eso, el cardenal Ratzinger prohibió que los laicos lo hicieran. Porque sí es peligroso, digamos, sin tener una preparación, ponerse a pelear con el diablo. Padre, en África, por ejemplo, también se dan las posesiones satánicas, ¿no? Y conste que entre esas religiones africanas ni siquiera se conoce a Cristo, ¿no? Pero hay presencia demoníaca, ¿no? Sí, también se da, porque también tienen la noción del diablo. Y lo invocan también para obtener poder. Sí, no es... El concepto del demonio no es privativo de la Iglesia Católica Romana. No. Aunque, digamos, son diferentes conceptos. Y nosotros tenemos que atenernos a lo que leemos en el Evangelio. Nada más. Porque hablando de demonología, encontramos muchos conceptos que no vienen para nosotros en el Evangelio. A ver, perdón, nos decía usted al principio del programa que el mismo bautismo es una especie de ritual de exorcismo. Claro. Vamos, el sacerdote pronuncia la fórmula, ¿renuncias a Satanás y a sus obras? Y la respuesta idealmente debe ser sí, renuncio, ¿no? Sí. Y luego en las promesas bautismales, en la confirmación de las promesas bautismales, se da la fórmula otra vez, renuncias a Satanás y a sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué en el bautismo está ese ritual exorcístico? Bueno, porque cuando uno se adhiere a Cristo Jesús, debe hacerlo uno firme y conscientemente. No volver a estar del otro lado. Renunciar a Satanás, a poner la confianza, como se da en el paganismo. Una persona que se bautiza renuncia a ese tipo de prácticas para adherirse y poner toda su confianza en Dios. Pues una persona bautizada tiene toda la protección de Dios, pero si se le sale, si él voluntariamente se separa de Dios, entonces queda a merced del demonio. La medalla de San Benito, aprobada por la Santa Sede, es de suyo exorcística, ¿sí? Sí. De un lado está San Benito, del otro lado está la cruz de Cristo y una serie de letras que de suyo es una fórmula de exorcismo. Sí. Bueno, de hecho, toda oración que va a alabar a Dios es un exorcismo, pues ese, ¿no? El Padre Nuestro, líbranos a malo. Y es a malo, del malo. Aunque traducimos nosotros del mal, pero es del maligno. En español el Padre Nuestro termina diciendo, y líbranos del mal, Sí. pero en italiano dice, et líbranos a malo. A malo, sí. Líbranos del malo. Del Líbranos maligno. a malo, el maligno, sí. En latín es así. ¿Qué dice la medalla de San Benito, Padre?
las La letras medalla de San Benito. Vade Retro Satanás. ¿Ahí la trae usted? Aquí la traigo. Yo también. La tuve que quitar por... Si usted trae la medalla de San Benito y si yo la traigo en el cuello es porque Sí, aquí está la cruz. de lo que estamos hablando La cruz que es fue cierto. en tiempos en cuando la iglesia empieza a tener, pues, dominancia en el mundo. Mire, yo le sugiero, vamos a ponerla aquí en la mesa y la cámara nos va a dar la toma y luego usted nos explica qué dice, ¿no? Ahí está, ahorita la vemos. Bueno, las letras entonces. La que viene de arriba hacia abajo. V. La vertical, La vertical, sí. ajá. C, Es S, cruz S. sagrada del santo. La cruz sagrada. Cruz sagrada, No, pero aquí. ajá. Es cruz del Santo Padre Benito, son las 4 letras. Ajá. Luego dice, es la cruz sagrada sea para mí la salvación, la liberación. Y acá dice, no sea para mí el maligno, no sea para mí el mal, el que me conduzca. Miren, ya que está la cámara aquí, de un lado tiene a San Benito, Sí. ahí está, santo patrono del Papa, Sí. Benedicto, Benito. Y del otro lado, la cruz con esta serie de letras. Aquí dice La BRS Vade Retro Satanás. ¿Y qué más, padre? Va de retro Satanás, dice, Nodi Suade Miki Vana, son mala quelivas y se venena vivas. Latín. Yo en español le digo, apártate Satanás, no me quieras inducir al mal, trágate el veneno que me quieres dar. Que es la característica que San Benito la usó para decir al demonio, no me quieras, no me tientes, apártate. Para ahí vencer está. todo tipo de tentaciones y también el mal. Y luego para apagar el fuego también marcaba la cruz. Esta medalla y la medalla milagrosa son las únicas aprobadas por la Santa Sede Apostólica. Si esto contiene un ritual y unas expresiones exorcísticas, es porque podemos bien considerar que es una realidad. Padre, en medio minutito volvemos al Congreso. Quien quiera participar en este Congreso, ¿qué puede hacer? ¿Solo sacerdotes o también laicos? También laicos pueden asistir, que sean asistentes del sacerdote cuando hace la oración de liberación o de un exorcismo. Qué raro. Mayores informes en la dirección que aparece en pantalla, Sí. www.liberacionencristo.org. Sí, la página. Del 16 al 21 de julio. Lago de Guadalupe, ¿no? Sí, la SEM. Lago En la de casa Guadalupe, sede de la Cuautitlán, Conferencia del Izcalli. Episcopado Mexicano. Muchas gracias, Padre Pedro. Gracias a ti, Roberto. Me ha encantado, muchas Y gracias. espero Gracias, Padre. que no sea la última. No, seguro que no. Venga ¿Verdad? a hablar de esto y creo que de todo lo que nos queda es, pues no abrirle la puerta, no darle oportunidad al Ser mal. fieles al Señor, aún en nuestras caídas, que siempre haya levantadas para volvernos a Dios. Gracias, Padre Pedro. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. ¿Qué es lo que dijo el Papa Benedicto XVI durante la audiencia general celebrada el miércoles de esta semana? Vea usted. Durante la audiencia presidida por el Papa Benedicto XVI el miércoles 20 de junio de esta semana, el Santo Padre habló sobre San Atanasio, obispo de Alejandría, de quien dijo que es sin duda uno de los padres de la Iglesia antigua más importantes y venerados. Teólogo apasionado de la encarnación del Verbo de Dios, fue también el más importante adversario contra la herejía arriana, que entonces amenazaba la fe en Cristo al minimizar su divinidad. Siendo diácono, San Atanasio participó con su obispo en el Concilio de Nicea, el cual subrayó la plena divinidad de Cristo negada por los arrianos. Después de ser elegido obispo de Alejandría, padeció la hostilidad de los arrianos. Fue obligado a abandonar la diócesis en 5 ocasiones y sufrió el exilio durante 17 años. De esta manera pudo difundir en Occidente la fe proclamada en el Concilio de Nicea.
Entre los diversos escritos de San Atanasio, explicó el Papa Benedicto XVI, como cartas y textos de meditación sobre los Salmos, destaca su tratado sobre la Encarnación, en el que afirma que el Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegásemos a ser Dios. Su biografía sobre San Antonio de Abad, del que fue gran amigo, contribuyó de modo decisivo a la difusión del monaquismo tanto en Occidente como en Oriente. Finalmente, el Papa saludó cordialmente a los visitantes de lengua española venidos de Latinoamérica y de España. En particular, saludó a los distintos grupos parroquiales y escolares de España, así como a los peregrinos de Honduras, México y otros países latinoamericanos. Que la visita de ustedes a Roma, dijo el Papa, consolide su fe en Cristo, iluminados por el testimonio de vida y del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, y sintiéndose cada vez más en comunión con toda la Iglesia, que Dios los bendiga. Al final de la audiencia, el Santo Padre saludó a una delegación de parlamentarios rusos que se encontraban en el aula Paulo VI. Al término de la audiencia, después de su catequesis, el Papa Benedicto XVI, como siempre, impartió la bendición apostólica. Nosotros se la hacemos llegar a través de estas pantallas de televisión. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y así llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Gracias por haber estado con nosotros. Yo termino con una expresión que el padre Pedro Mendoza usó al inicio de este programa. Si Dios lo permite, el demonio actúa. Pero también recuerde, si la persona lo permite, actúa. Yo termino con la frase de San Pablo: si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Tenga una buena semana. A nombre de mis compañeros, el staff técnico, el equipo de producción del Pulso de la Fe. Mientras tanto, le esperamos el próximo domingo.